Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 8:59 de la mañana. Nos adelantamos hoy un poquitín. No son las 9 todavía de este lunes 18 de septiembre del año 2023. Ahora sí. Fue un adelanto de apenas segundos. Pero adelanto al fin. 9 en punto de la mañana de este lunes 18 de septiembre. Y en este momento usted está en la sintonía, usted está escuchando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Florida. Usted también puede escucharnos en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su teléfono celular. Y también usted nos puede escuchar en éxito107.com. Y aquí recibo el saludo de Henry Moreno. Dice, él está en Atlanta, dice: los venezolanos brillan en grandes ligas por una gran actuación inolvidable. Así es. Saeda Bon nos saluda desde Orlando. José de Villa desde Maracaibo. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, desde Caracas. Juan Bautista González Rojas, también en Caracas. María Isabel Vargas nos saluda desde Tennessee. Carlos Cuevas desde Filadelfia. Vladimir Díaz desde La Victoria, estado Aragua, donde nació mi señora madre, hace ya 101 años, a punto de ya los 102. Liber Benedetto nos saluda desde Calgary, en Canadá. Walter Roberto Méndez, saludos subversivos. Héctor Albarrán desde Viña del Mar. Nuestra querida Chere Ramos, siempre consecuente. Edgar Bravo nos saluda desde Madrid. Gladys Melet, que nos manda muchas tacitas de café. Luis Loca en San Petersburgo, Florida. Ani Galvis en Bogotá. Ani y Mimón Amran. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. No le doy así. Buenos días, Floralicia. Buenos días a todos y que sea un muy buen inicio de semana. Muchísimas gracias. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz lunes. María Sofía Rodríguez está en Madrid, encargada de la producción informativa. Buenos días, María Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Y en los controles está Jesús Carreño. Buenos días, Jesús. Buenos días y feliz comienzo de semana. Muy bien, con qué optimismo arrancan aquí estos insignes trabajadores. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 18 de septiembre, es el día de San José de Cupertino, San Eumenio de Gortina, San Eustorgio de Milán. Y me llama la atención que hoy tenemos el santo de dos Ferreolo, San Ferreolo de Limoges y San Ferreolo de Vienne. Busqué y no son el mismo. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que para el día de hoy la luna está creciente en Escorpio. Luna de Escorpio, luna para hacer cambios radicales, luna para arrancar de raíz todo aquello que no sirva. Es la luna para renunciar. Es la luna, como decía, de los cambios radicales. Es la luna de las cosas ocultas, las profundas. Por ello es luna de espías y de brujos. Luna de todos aquellos que esconden algo. Y es la luna también de las bajas pasiones. Cuidado, atención con ello. Es la luna de los celos. Atención, los celosos. Es una luna que puede ser violenta, puede dar pie a la violencia y al sexo.
usted sabrá cómo interpretarlo. Luna creciente en Escorpio, Sol en Virgo, este lunes 18 de septiembre del año 2023. Hoy es el Día Internacional de la Igualdad Salarial. La Organización de Naciones Unidas proclamó el 18 de septiembre como Día Internacional de la Igualdad Salarial, con la finalidad de resaltar la importancia de equiparar la igualdad salarial por un trabajo de igual valor, que tanto hombres como mujeres cobren lo mismo. Es el Día Mundial de la Ética Médica. La creación de esta efemérides fue por iniciativa de la Asociación Médica Mundial, durante la Asamblea General que se celebró en Helsinki en el año 2003. Es el Día Mundial de la Quiropraxia. Esta fecha se escoge porque Daniel David Palmer realizó el primer ajuste vertebral el 18 de septiembre de 1895. Es el Día Mundial del Control de la Calidad del Agua y es también el Día Mundial del Bambú. Nuestra agenda para el día de hoy la vamos a comenzar con el profesor Luis Fleischmann en Júpiter, Florida, a propósito de la situación política chino-Estados Unidos. Los consejeros de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y de China, Wang Yi, se reunieron el fin de semana en Malta. En Italia, en Roma, vamos a conversar con Sergio Mora a propósito de la petición del Papa Francisco, quien pidió ayer proteger la dignidad humana ante el fenómeno migratorio. Aquí en Miami vamos a conversar con Ewald Schaffenberg de Armando Info. La embajadora de Venezuela en Londres facturó $9 millones a la red que saqueó PDVSA. Rocío del Valle Maneiro tenía plenos poderes, firmó un contrato de más de 14 millones de euros con un grupo de políticos venezolanos investigados por corrupción. En Ciudad de México vamos a conversar con el internacionalista Gerardo Sánchez a propósito de la cumbre del G77 que se realizó en La Habana. En Las Palmas de Gran Canaria, singular, con el doctor Amos García Rojas. Él es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Hay un nuevo virus, Nipah, en la India. ¿Qué es? ¿Por qué es tan mortal? ¿Cómo se transmite? Y aquí en Miami vamos a conversar con nuestra querida Lena Burke, quien prepara un especial dedicado a Celia. Celia Vive. Se presentará en octubre, acá en el sur de la Florida. Y nuestro foro lo vamos a dedicar a cómo afectan las relaciones, tensiones y prohibiciones entre China y Estados Unidos a las empresas tecnológicas de este país. Puntualmente el caso de Apple. Esto lo vamos a abordar con Samuel Burkett de CNN desde Londres y con Marcelo Mink en Manila. Él es banquero especializado en temas de desarrollo. Cuando reparamos en las efemérides del día de hoy, 18 de septiembre, tenemos que en el año 53 de nuestra era nació Trajano. El emperador romano fue declarado por el Senado como Optimus Princeps, el mejor gobernante. Se le recuerda como un exitoso emperador soldado que presidió la mayor expansión militar de la historia romana, llevando al imperio a alcanzar su máxima extensión territorial en la época de su muerte. En 1502, Cristóbal Colón llegó a Costa Rica en su cuarto y último viaje a América. El 18 de septiembre de 1782 nace José Tomás Boves. Aquí lo presentan como militar español, pero yo creo que esa es una definición errada. Él era uno nacido, uno de los tantos de aquella Venezuela campesina, y el detalle está en que se enfrentaba a Bolívar, a los independentistas. Sus huestes fueron las que después terminaron siendo las de Páez, y muchos por ello hablan de guerra civil, sobre todo en el caso de Boves, que era sanguinario, pero ese es otro punto.
Siguiendo en territorio venezolano en el siglo XVIII, en 1799, el naturalista alemán Alexander von Humboldt descubre la cueva del Guácharo, con sus murciélagos, ¿no? El 18 de septiembre de 1812 se da el gran incendio de Moscú, que se apaga luego de 5 días. El 75% de la ciudad quedó destruida. Se habla de un saldo de 12.000 muertos. 18 de septiembre de 1851 se funda The New York Times. Es decir, hoy The New York Times está cumpliendo 172 años. Y hoy se cumplen 118 años del natalicio de Greta Garbo, la gran actriz sueca, nacionalizada estadounidense, la gran actriz emblemática de los comienzos del cine. Y así como The New York Times cumple hoy 172 años, hoy cumple 96 CBS Corporation. Comenzó a transmitir en radio exclusivamente en 1927. El 18 de septiembre de 1947 entra en activo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF. Durante la guerra, lo que hacía la Fuerza Aérea, los bombardeos y todo eso, eran parte del ejército, no eran una fuerza aparte. Por ello es que en el 47 se funda como tal la Fuerza Aérea. Y el mismo día y el mismo año se crea la CIA. Toda la inteligencia que se crea la CIA. Toda la inteligencia que se hizo durante la guerra se hacía por diversas agencias, la mayoría militares, y luego todo eso se centra en la CIA. La CIA es la agencia encargada de recopilar, procesar y analizar información de seguridad nacional en el mundo, fuera de territorio de Estados Unidos. En Estados Unidos se encarga el FBI. El 18 de septiembre de 1954 falleció Armando Reverón, pintor venezolano. Es uno de los grandes artistas plásticos de la América Latina en la segunda mitad del siglo XX. El 18 de septiembre de 1899, Scott Joplin obtiene los derechos de autor de su Maple Leaf Rag. 18 de septiembre de 1932 nació el cantautor chileno Víctor Jara. El 18 de septiembre de 1942 nació una cantante italiana muy popular, Gabriela Ferri. Es hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos en nuestras oficinas, nuestro equipo, trabajando 24/7 para todas las personas que están en un accidente los fines de semana, en las noches, los viernes en las noches. Y queremos recordarle que en la Florida usted solamente tiene 14 días para hacer un reclamo. Si usted nos llama en el día 15, en el día 16, pues es demasiado tarde y puede perder todo el derecho. Así que no confíe en los seguros, confíe en tener un abogado desde la escena del accidente, especialmente cuando no le cuesta absolutamente nada. Y ya Hani se lo acaba de decir, ellos trabajan 24/7, de manera que el teléfono de Hani Martínez Ward usted la debe tener en la memoria de su teléfono celular, porque no sabe cuándo lo va a necesitar. Se lo digo de seguidas. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Les repito, 855-365-6755. Hani, ¿por qué es importantísimo contactarte a ti y no a cualquier otro escritorio de abogados? Bueno, es súper importante porque cuando usted nos llama a nosotros, número uno, a lo mejor usted dice, oh, es Hani Martínez Ward y es los abogados que salen con la canción y con el 855. Para la compañía de seguros sabe que somos una compañía que tenemos más de 10 años especializados en accidentes, que tenemos un equipo que si no da el dinero
que estamos peleando. Tenemos un equipo de abogados que van hasta el final y ganan los juicios. Como hablamos, en principio de año cerramos un caso por exceso de $100 millones. Acabamos este mes pasado cerrar un caso por 1.7 millones. La semana pasada cerramos un caso por más de $1 millón. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la compañía de seguro sabe que si no nos dan la oferta que le corresponde a nuestro cliente, tenemos abogados que van a ir a juicio y van a ganar en corte. Por eso es que usted necesita abogados especializados en accidentes. No llame a cualquier abogado, llame a Hani Martínez Ward. Le repito el teléfono, 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Estamos aquí. Pase por nuestras oficinas en Miami Lakes a visitarnos. Por allí pasaremos. Muchísimas gracias, Hani. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Hoy es lunes 18 de septiembre. Restan ya muy pocos días para el fin de mes. Y ese 30 de septiembre, es decir, el sábado de la próxima semana, no de esta, es la fecha crucial, tope, el deadline para el cierre del gobierno de los Estados Unidos si no se llega antes a un acuerdo. Leo la noticia. El Congreso enfrenta una fecha límite de gasto a fin de mes y los legisladores están reconociendo que un cierre del gobierno puede ser inevitable. Un grupo de republicanos finalizó un acuerdo tentativo sobre un plan de gasto a corto plazo durante el fin de semana, pero varios republicanos de línea dura criticaron el acuerdo anoche, dejando a los republicanos de la Cámara una vez más en un importante impasse en materia de gasto. El proyecto de ley impondría recortes en todos los departamentos en lugar de mantener al gobierno financiando en los niveles actuales. Tampoco incluye la solicitud de la Casa Blanca de $40,000 millones en financiación suplementaria para desastres naturales y la guerra en Ucrania, que desean los líderes del Senado en ambos partidos. Esto del cierre del gobierno es un problema, si se quiere, novedoso en la dinámica política de los Estados Unidos. Décadas atrás, eso no era problema porque los dos partidos, republicanos y demócratas, entendían que el gobierno no podía cerrar, de manera tal de que eso era algo que estaba al margen de la lucha política, de la discusión política. Hoy, en un país cada vez más polarizado, todo pasa por ese tamiz, así que si se cierra o no el gobierno, no es un problema de salud republicana, es un problema de pleito partidista. Y es un pleito interno dentro del Partido Republicano, porque no todos están de acuerdo con esto. Ya hemos visto el duro enfrentamiento entre el representante de Florida, Gaetz, y Kevin McCarthy, el Speaker of the House, entre otros temas por del cierre del gobierno. El detalle está en que estamos ya en año electoral y un cierre del gobierno que traería consecuencias catastróficas no para el gobierno en sí, sino para toda la vida en los Estados Unidos, podría pasarle una factura delicada al Partido Republicano. Es lo que estiman los analistas principalmente en la ciudad de Washington. Restan pues unos cuantos días, toda esta semana y toda la semana de arriba, para ponerse de acuerdo. ¿Lo lograrán? Veremos. 9:20 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Venimos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio.
por Éxitos 107.1 FM. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Donald Trump dice que fue él quien tomó medidas para tratar de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en una nueva afirmación en la que el expresidente se hace cargo de sus acciones. La impresionante nueva admisión revela que Trump no estaba actuando siguiendo el consejo de los abogados, lo que podría afectar a las múltiples demandas en su contra que involucran sus esfuerzos por revocar la victoria del presidente Joe Biden. Trump ofreció algunas de sus reacciones más extensas a lo que sucedió a partir del 6 de enero de 2021 durante una entrevista con NBC News con la nueva presentadora de Meet the Press, Kristen Welker. Un juez federal rechazó los esfuerzos de el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca de Donald Trump, Mark Meadows, de trasladar sus cargos en el caso de subversión electoral de Georgia a un tribunal federal. Escuchará los argumentos hoy, lunes, del exfuncionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, sobre el mismo tema. Clark es uno de los 5 acusados que buscan llevar su caso a un tribunal federal. El juez de distrito Steve Jones, que presidirá la audiencia, rechazó el intento de destitución de Meadows a principios de este mes, diciendo que las acciones descritas en la acusación fueron tomadas en nombre de la campaña de Trump y no formaban parte de sus deberes oficiales. Un tiroteo que hirió a 4 personas en Denver el sábado por la noche marcó el tiroteo masivo número 500 en Estados Unidos en el 2023. La Gun Violence Archive, una organización independiente de investigación y recopilación de datos, define un tiroteo masivo como uno en el que 4 o más personas son asesinadas a tiros sin incluir al tirador. El país nunca había vivido 500 tiroteos masivos en un año, pero desde hace 5 años se ha ido superando esa cifra. Los consejeros de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y de China, Wang Yi, se reunieron el fin de semana en Malta en un encuentro guardado en el mayor de los secretos hasta su conclusión. En un comunicado distribuido por la agencia de noticias china Xinhua, el ministro de Exteriores chino señala que ambas partes acordaron mantener intercambios de alto nivel y mantener consultas bilaterales sobre temas clave en los que ambos gobiernos divergen, a saber, cuestiones de la región de Asia-Pacífico, asuntos marítimos y política exterior. Por su parte, en otro comunicado, la Casa Blanca apuntó que ambas partes están comprometidas a mantener este canal estratégico de comunicación y continuar los contactos y consultas de alto nivel en áreas clave en los próximos meses. Ambos países hicieron mención específica a Taiwán. Guan advirtió que la isla es la primera línea roja que no debe traspasarse en las relaciones entre Estados Unidos y China. Por su parte, Sullivan destacó la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Esta noticia hay que verla, estimo, con alivio, porque hay conversaciones y hay un puente que están cruzando con cautela, prudencia y en el mayor secreto, pero lo están cruzando. Consultemos la opinión de un experto, internacionalista, profesor de sociología en Palm Beach State College, el profesor Luis Fleischman, desde Júpiter. Luis, muy buenos días, gracias por atendernos. No, siempre un placer estar contigo, César, y un honor estar contigo en tu programa. Muchas gracias, Luis. ¿Qué impresión te merece este encuentro que se mantuvo en el mayor secreto y solo se reveló una vez que hubo concluido? Mira, lo que tú dijiste, hay una palabra clave que tú dijiste que la comparto 100%, alivio, ¿verdad? Alivio no porque haya habido resultados necesariamente de esta reunión, que tampoco es claro qué fue lo que se habló, cómo se va a seguir, pero lo importante es que hay un canal de diálogo. Estamos viviendo una época, estamos viviendo un periodo muy difícil en el mundo. La guerra en Ucrania nos trae recuerdos de la Segunda Guerra Mundial.
estamos hablando de competencias, estamos hablando de una segunda guerra fría que puede volverse en guerra caliente. El tema nuclear en general está fuera de control prácticamente, con más y más países adquiriendo bombas atómicas o en proceso de adquirir bombas atómicas. A mí me parece que es excelente de que se haya establecido un canal de comunicación, eso primero. O sea, Biden, yo pienso que ha sido un tantito irresponsable y yo tengo simpatía por Biden, pero con la retórica, hay que cuidar mucho la retórica porque la retórica genera hechos y genera desconfianza. Y la retórica ha sido muy fuerte, tanto de Biden como de Xi Jinping. Entonces me parece que se establezca un diálogo a ese nivel y encima a nivel de directores de seguridad nacional de ambos países. Me parece extremadamente importante. ¿Qué le criticas puntualmente a eso que defines como la retórica de Biden, Luis? Bueno, yo pienso que la retórica de Biden es retórica y son acciones. Por ejemplo, abiertamente hablar, digamos, de que va a atacar Taiwán, o sea, que si China ataca Taiwán, vamos a responder militarmente. Sí. Cosa que primero es algo irresponsable no solamente hacia China, pero es algo irresponsable hacia el pueblo americano también, y hacia el poder mismo norteamericano, porque ¿qué pasa si China sí invade y no hay respuesta por parte de Estados Unidos? Porque una respuesta así también generaría controversia dentro de Estados Unidos. Claro. Pero por otro lado, o sea, ese es un ejemplo y el ejemplo más bravo, ¿no? Y yo digo que yo estoy 100% en favor de la independencia de Taiwán. Pero por el otro lado, el mundo tiembla cuando cosas así se dicen. Sí, además que la palabra del presidente de Estados Unidos tiene su peso, ¿no? No la puede soltar de gratis. No, totalmente no, y eso ha sido el problema con Donald Trump. Entonces no queremos que esto se repita. Sí. O sea, no queremos que esto se repita. O sea, las tensiones entre China y Estados Unidos van a seguir. Yo pienso que aquí la cuestión es evitar un conflicto armado más que cualquier otra cosa, pero yo no sé. China insiste en el tema de Taiwán y Estados Unidos tiene la obligación de defender a Taiwán. Pero por el otro lado hay un problema también serio y no me quiero salir del tema, Miguel, César, porque que es el hecho de que los taiwaneses no están haciendo lo suficiente para su autodefensa. No están aprendiendo, por ejemplo, de lo que pasó en Ucrania. O sea, ellos tienen un 2% de su Producto Nacional Bruto, lo invierten en materia militar. Ellos deberían invertir más en eso. Y aprendiendo de la lección, no deberían confiar tampoco en Estados Unidos, particularmente dada la opinión pública norteamericana. Los israelíes, después de la guerra de Yom Kippur, que ahora se van a cumplir 50 años, sabían que no podían confiar en una intervención americana para salvarlos, y por eso tienen el presupuesto de defensa es muchísimo mayor. Entonces tampoco los taiwaneses acá están ayudando demasiado y esperan que Estados Unidos los defienda, y no pueden confiar en eso. Entonces, pero que China insista en Taiwán a mí me preocupa también, dada la situación. Claro. Luis, te agradezco mucho estos minutos. No haberme salido del tema. No, muy pertinente, siempre muy pertinente. Muchas gracias, Luis, por estos minutos en esta mañana. El profesor Luis Fleischman es internacionalista y profesor de sociología en el Palm Beach State College. Nos habló desde Júpiter. Son las 9:34. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La oposición venezolana presentó este domingo la boleta que se usará en las elecciones primarias del 22 de octubre, en las que el antichavismo definirá entre 13 aspirantes a su abanderado para las presidenciales de 2024, cuyos comicios aún no tienen una fecha establecida.
Los nombres de los candidatos están distribuidos en 2 columnas y por orden alfabético, comenzando por el exrector electoral Andrés Caleca y terminando con la exdiputada Tamara Adrián. El modelo de la boleta es en blanco y negro y no incluye fotografías de los aspirantes ni los símbolos de las organizaciones políticas que respaldan a cada uno de ellos. Nada nos hará doblegarnos. Así fue la reacción de la presidenta de la Asamblea Nacional Legítima, Dinora Figuera, y del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, ambos residentes en Madrid, ante el pedido de extradición por parte del Tribunal Supremo de Justicia del régimen venezolano. Los dirigentes exilados emitieron un comunicado en conjunto en rechazo al proceso de extradición anunciado el pasado 16 por el Tribunal Supremo de Justicia, que además incluye a Auristela Vázquez y Marianela Fernández, ambas pertenecientes a la directiva de la Asamblea Nacional, electa en el 2015. En medio de los esfuerzos generalizados de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para estabilizar el mercado petrolero, el Centro de Investigación y Estudios del Petróleo Rey Abdullah, CASPARC por sus siglas en inglés, reveló que el levantamiento de las sanciones al petróleo venezolano e iraní no tendrá ningún impacto a corto plazo en el sector. El informe afirma que la producción de petróleo de Irán probablemente aumentará a 5 millones de barriles por día con o sin sanciones. En cambio, es poco probable que la producción petrolera venezolana alcance 1 millón de barriles por día bajo las sanciones. CASPARC agregó que la producción de petróleo venezolano podría alcanzar los 1.5 millones de barriles por día si Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados levantan las sanciones. 9:37. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. La cumbre del G77 más China termina con un llamado a la unidad ante los países desarrollados. Los 134 miembros del grupo criticaron la injusta, entre comillas, estructura financiera internacional, las sanciones contra algunos de sus países y dejaron muy claro que no se van a quedar de brazos cruzados ante esta injusta situación que limita sus posibilidades de desarrollo. Rechazamos la imposición de leyes y regulaciones con impacto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas creativas. Destaca así el grupo de los 77. Los signatarios rechazaron los monopolios tecnológicos y otras prácticas desleales que obstaculizan el desarrollo tecnológico de los países y se pronunciaron en contra de las medidas coercitivas unilaterales. Las delegaciones del gobierno colombiano y del Estado Mayor Central, principal disidencia de las ya disueltas FARC, arrancaron este domingo en una zona rural de Suárez, en el departamento del Cauca, una reunión que se extenderá 3 días y en la que se abordará la fecha de instalación de la mesa de diálogos de paz y un cese al fuego. Así lo informó la oficina del Alto Comisionado para la Paz en su cuenta de Twitter, donde precisó que en Suárez, Cauca, se inició esta reunión entre los delegados del Gobierno Nacional y el MS de las FARC-EP, con acompañamiento de la comunidad internacional. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la 6ª fase de su tan alabado como cuestionado plan de seguridad. Durante su discurso por el Día de la Independencia de El Salvador, el controvertido mandatario anunció el inicio de la fase 6 del plan de control territorial, que incluye la creación de la Dirección Nacional de Integración. Esta dirección estará a cargo del argentino Alejandro Guzmán, que encabeza la ONG Fundación Forever, que ha trabajado más de 20 años en las comunidades más desfavorecidas del país centroamericano. La presidencia española del Consejo de la Unión Europea afirmó este lunes que la negociación con los países del Mercosur avanza y que ve posible el objetivo de poder concluir este año las garantías de sostenibilidad para que pueda salir adelante el pacto. El ministro español en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación del Consejo Europeo, Luis Planas, dijo que la Comisión Europea va a informar a los países sobre la situación después de que la semana pasada el Ejecutivo Comunitario recibiera del Mercosur
una respuesta a su propuesta de respeto de las normas ambientales. 9:40. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El cambio climático, la guerra en Ucrania y la policrisis económica, humanitaria y de seguridad que enfrenta el mundo estarán entre los temas centrales de la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra esta semana en Nueva York, en medio de tensiones políticas entre sus principales miembros. Líderes y dignatarios de las más de 190 naciones miembros de Naciones Unidas se reunirán para debatir sobre los temas de actualidad más acuciantes y estrechar lazos. Ucrania volverá a ser protagonista del segmento de alto nivel que comenzará mañana martes con intervenciones como la del presidente Joe Biden, quien dedicará una parte sustancial de su discurso a defender la necesidad de apoyar a Kiev en su defensa contra la invasión rusa. El presidente Recep Tayyip Erdogan dijo el sábado que Turquía podría separarse de la Unión Europea, lo que implica que el país está pensando en poner fin a su intento de unirse al bloque de 27 naciones. La Unión Europea, dijo, está haciendo esfuerzos para romper los lazos con Turquía. Eso lo dijo a los periodistas antes de partir hacia la Asamblea 78 de la ONU, que se está realizando en Nueva York. Evaluaremos la situación y, si es necesario, nos separaremos de la Unión Europea. Estaba respondiendo a una pregunta sobre un informe reciente adoptado por el Parlamento Europeo que afirmaba que el proceso de adhesión no puede reanudarse en las circunstancias actuales y pide a la Unión Europea que explore un marco paralelo y realista para las relaciones Unión Europea-Turquía. Irán y Estados Unidos intercambiarán prisioneros hoy lunes, después de que unos $6.000 millones, una vez congelados en Corea del Sur, llegaran a Qatar, un elemento clave del intercambio planeado, según dijeron funcionarios. Un Airbus A320 de Qatar Airways aterrizó hoy en la mañana en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, en Teherán, donde se han realizado anteriores liberaciones de prisioneros, según datos de seguimiento de vuelos analizados por AP. El intercambio previsto se produce justo antes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde hablará el presidente de línea dura de Irán, Ebrahim Raisi. El ejército de China envió 103 aviones de combate hacia Taiwán en un periodo de 24 horas, en lo que el Ministerio de Defensa de la isla llamó un nuevo máximo. Los aviones fueron detectados entre las 6 de la mañana del domingo y las 6 de la mañana del lunes, dijo el ministerio. Aviones de combate chinos vuelan hacia la isla autónoma casi a diario, pero normalmente en cantidades más pequeñas. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que 40 de los aviones cruzaron la línea mediana simbólica entre China continental y la isla. Entre ellos se encontraban más de 30 aviones de combate, así como aviones cisternas de reabastecimiento de combustible en el aire. Taiwán también informó de 9 buques de guerra chinos en aguas de la zona. 9:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:45. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos exige trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es precisamente el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia. Asesoran desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727.
Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Ayer, en el Ángelus, el Papa Francisco pidió proteger la dignidad humana ante el fenómeno migratorio. Esto tras una semana en la que la llegada de miles de personas a las costas italianas ha puesto el foco mundial en la migración hasta Europa a través del Mediterráneo. Vamos a Roma. Allí en la línea telefónica está el periodista Sergio Mora. Sergio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Qué gusto, César. Aquí estamos, con todas estas noticias sobre la inmigración que sigue siendo un problema, que sigue siendo una emergencia. Para que tengan idea, la isla de Lampedusa está a 150 kilómetros de las costas africanas. Y la isla de Lampedusa de Italia está a más de 200 kilómetros. O sea, Lampedusa está más cerca de África que de Italia. Es una isla en la que viven 5.000 personas. Esta semana han llegado 12.000 personas desde las costas africanas. Entonces, hay un centro de primera recepción que tiene una capacidad para 500 personas, pero 12.000 que llegan en 6 días es un número exorbitante y demuestra la desesperación y sobre todo que se ha creado lo que en España llaman un efecto llamada. O sea, saben que si llegan a Lampedusa, después de alguna manera llegan a Italia y una vez en Italia de alguna manera, aunque teóricamente no, pero de alguna manera siempre van a lograr regularizarse o van a seguir para otros países europeos donde tienen parientes. Esa es la situación. ¿Cómo es ese proceso? Llegan, es decir, lo que has contado son números fuertes, Sergio, porque a una población de 5.000 queda rebasada en más de la mitad, ¿verdad? Que cuando le llegan estos migrantes desesperados desde el África. Pero una vez que están en Lampedusa, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es el proceso? Entonces, esta semana fue algo excepcional. Ya de los 12.000 migrantes, 11.000 fueron llevados a distintos centros de Italia. O sea, teóricamente Lampedusa debería haber quedado con 500, pero ya ayer llegaron otros 1.000 más, o sea que ya está de vuelta 1.500. Que es una especie, no sé si lo dicen allá, de pozo de San Patricio. O sea, un pozo que no se llena nunca. Y también es irreal pensar que toda África pueda venir a Europa, indudablemente. Claro. Entonces, las situaciones no son simples, porque también entra un problema de derecho humanitario. El 40% de estas personas que llegan son, al menos aluden a problemas de derechos humanos, o sea que se escapan de los gobiernos africanos donde hay guerras y constantes violaciones de derechos humanos, pero hay un 60% al menos que es migrante económico. Baste pensar que hay muchísimos que son menores no acompañados, o sea, chicos de menos de 16 años que los suben en esos botes esperando de que puedan llegar a Europa para tener una vida más digna, y muchas mujeres embarazadas que no quieren llegar a tener a sus hijos en sus países de origen. O sea que ya eso demuestra la magnitud del fenómeno. Y el gran problema es cómo se gestiona un fenómeno de este tipo. Sergio, entonces ahí hay dos... Sí. No, continúa, por favor. ¿Cómo se gestiona un fenómeno de este tipo, decías? Ahí hay dos problemas. Uno, que es en origen, o sea, tratar de ayudar a los países de donde se escapa esta gente, que son procesos largos, que no basta dar dinero, porque el dinero se los agarran los gobernantes corruptos y así no llegan tampoco a la gente. O sea, con mejorar las condiciones de vida. Sabemos que en algunos países del África la gente para tener agua potable tiene que caminar varios kilómetros por día, sí, cosas que es claro que es mejor ser mendigo en Europa que ser ciudadano en esos países. Y otro problema es Europa tiene una natalidad muy baja y entonces necesita mano de obra. Ahora, entonces lo que más o menos se vislumbra es que deberán haber
permiso de flujos, o sea, de una cierta entrada de gente por año. Por ejemplo, en Italia más o menos serían unas 100.000 personas por año que necesita Italia. Pero el que llega fuera de esos flujos, que podrían ser con centros de recepción en los países africanos, quien llega fuera de eso lo mandan a casa. Pero ahí se pone siempre el problema, después cuando tienes que mandar a casa, si hay cuestiones humanitarias, etcétera, etcétera. Entonces es un fenómeno que no es simple. Sí. La derecha ha apuntado mucho a la tolerancia cero, ha hablado de bloque naval, pero claramente son medidas que no se pueden poner en práctica, y hay quien dice que hay que abrir a todos, también, lo que es una cosa absurda e irrealizable. La cosa importante, pero, es que ayer en Lampedusa se reunió la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dijeron hay que tomar medidas todos juntos. O sea, Italia no puede ser el único país que toma medidas contra la inmigración, todos los países. Pero de otro lado, hoy llegó el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, que dijo: los que quieran venir de Lampedusa a Francia no son bienvenidos, tienen que entrar por los sistemas de ingreso que Francia tiene. Entonces es bastante complicado. El Papa, cuando hace su llamado en el día de ayer, ¿qué es lo que está pidiendo en concreto cuando habla de dignidad humana ante el fenómeno migratorio? Sí, el problema, o sea, el Papa lo ha dicho muchas veces, ahora toma un poco más en foco porque la última semana fue más impresionante el fenómeno. El tema es que los migrantes no son números, son personas. Sí. Y entonces hay que tener en cuenta que tienen una dignidad humana y que cuando llegan a un país no basta que entren en el país. Hay que ayudarles en todo sentido, tienen que integrarse, tienen que aprender el idioma, en fin, es un proceso que dura varios años. Ya recuerdo cuando el Papa fue a Suecia hace unos años atrás, unos 5 o 6 años aproximadamente, cuando volvió dijo: no, me doy cuenta que Suecia, que es un país que tiene pocos millones de habitantes, está haciendo un esfuerzo enorme, pero cuando recibe, trata y le da todos los medios a los inmigrantes para que se integren. Y más de esto no están logrando. Ahora, eso de ahí en otros países más grandes es evidente que también se tiende un poco a descargar responsabilidades que son un costo, etcétera, etcétera, como sucederá también en Estados Unidos con los latinos que llegan. O sea, no son números, son personas. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Nada, como siempre, un gusto, César, y felicidades a todos por allá. Gracias. Sergio Mora, periodista, nos reportó desde Roma. Son las 9:56. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, como habíamos comentado antes, hoy se daría el intercambio de prisioneros entre Estados Unidos e Irán. Pues bien, ya los 5 ciudadanos estadounidenses liberados abandonaron hace minutos Irán. El avión catarí que transporta a los 5 ciudadanos estadounidenses partió de Teherán, según informó la televisión iraní PTV. Gracias, Flor Alicia. 9:56. La embajadora de Venezuela en Londres, Rocío del Valle Maneiro, facturó $9 millones a la red que saqueó PDVSA. La sociedad en la que la señora Maneiro tenía plenos poderes firmó un contrato de más de 14 millones de euros con un grupo de políticos de Venezuela investigados por corrupción. La trama también tuvo en nómina a un exalto cargo de seguridad de Caracas, al que pagó ella 1.6 millones. Esto fue publicado el fin de semana en El País de Madrid. Aquí en Miami está Eval Schaffenberg, coeditor de Armando.info. Eval, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, gracias a ti por el contacto. Eval, ¿qué sabes de esta señora Rocío del Valle Maneiro, actual embajadora de Maduro en Londres? Bueno, Rocío Maneiro es una diplomática de carrera, hermana, por cierto, de Alfredo Maneiro, que recordará, César. ¿Cómo no?
legendario dirigente de izquierda, guerrillero en los años 60, profesor en comunicación social en los 70, fallecido además prematuramente cuando estaba, digamos, fundando la causa R. Sí. Fue fue condiscípulo mío en la Escuela de Filosofía de la Central, imagínate. Bueno, un personaje legendario y que, como te digo, murió prematuramente. Pero eso quiere decir que, bueno, es de una estirpe, digamos, de izquierda. Rocío Mareiro fue casi durante una década embajadora de Venezuela, de Chávez, en particular en Beijing, en China. En ese entonces le tocó además manejar, digamos, las relaciones con China durante esa época en la que, como recordabas, Chávez apostó mucho a los fondos chinos y llegó a haber hasta 700 proyectos chino-venezolanos en cartera. Y bueno, ya estuvo allí. Y eso es importante recalcarlo, José Miguel, para este descubrimiento, hallazgo que hace el país, porque todo esto se conecta con la historia o el caso de la banca privada de Andorra. Ese caso que ya tiene casi una década también, y que es el de, digamos, una red de influencias en PDVSA de la época de Rafael Ramírez, que digamos que monopolizó el control de las licitaciones y los contratos, y utilizó ese banco en Andorra para recibir los pagos de comisiones, pues, ¿no? Y eso viene a cuento, y ya para cerrar, porque la mayoría de quienes pagaron esas comisiones y esas coimas fueron empresas chinas, pues, ¿no? De modo que entonces es consistente que haya dinero de Rocío Mareiro en esa trama. ¿Y ella en qué condición se encuentra ahorita? Pecuniaria. ¿Qué sabemos de sus cuentas? Bueno, ella incluso ha ofrecido declaraciones ante el Tribunal de Andorra que está investigando este caso. Ella ha aducido en esas declaraciones que los millones de dólares que aparecen son parte de una venta de un inmueble de herencia suya y que de ahí provienen. Pero esta última revelación que hace el país, que tiene acceso a los expedientes de Andorra, parece, digamos, acabar con esa coartada, porque muestra a las claras que Rocío Mareiro firmó un contrato por una supuesta asesoría, entre comillas. Era la figura que se usaba en esa trama para pagar los sobornos. Pues no aparecía simplemente un giro de dinero por una comisión, sino que se firmaban contratos por unas asesorías truchas, entre comillas, y esas asesorías eran las que daban los gastos honorarios de millones de dólares. Y en este caso aparece ella firmando un contrato por asesorías por 15 millones de dólares, de las cuales 9 millones de dólares aparecen siendo pagados en esta trama. Ahora, el gobierno, la Cancillería, no han dicho absolutamente nada ante esto. No, y además esto creo que es lo relevante de este caso, José Miguel, porque esta trama, como estaba tan vinculado a Rafael Ramírez, cuando Rafael Ramírez cae en desgracia ante el chavismo oficial, pues toda esta gente cae también en desgracia, incluyendo a Diego Salazar, que es el único preso en Caracas, vinculado a este caso, etcétera. En cambio, Rocío Mareiro no pertenece a esa macolla, a esa rosca de Rafael Ramírez, pues, ¿no? De hecho, sí, ha seguido siendo una funcionaria leal del gobierno Maduro y de la facción de Maduro en el gobierno, pues, ¿no? De modo que va a ser muy interesante ver cómo maneja el gobierno, si hace algún tipo de pronunciamiento, cosa que dudo, sobre este caso, porque no es simplemente echarle tierra a alguien de Rafael Ramírez, que sería algo que sin duda haría con mucho gusto, sino que es alguien que sigue siendo leal a Maduro. Ya. Eval, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un abrazo. Eval Schaffenberg es coeditor de Armando.info. Nos habló aquí en Miami, 10:02 de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. A ver, en nuestra primera entrevista de esta mañana conversábamos con el profesor Luis Fleischmann a propósito de esa reunión de alto nivel entre los encargados de seguridad nacional de Estados Unidos y China. Encuentro que se mantuvo en total secreto
durante el fin de semana hasta que concluyó, se dio en la isla de Malta. Y tanto el profesor Fleischmann como yo, pues dijimos, qué alivio. Poco a poco, pues, hay algún vínculo sensato entre estas dos inmensas potencias. Pero la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿cómo va? ¿Y cómo va haciendo hincapié en el aspecto tecnológico? El recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China por la supremacía tecnológica se produce cuando el Congreso y la Casa Blanca se acercan a prohibir TikTok o a obligar a ByteDance de China a venderlo. Sin embargo, el Congreso ha procedido con poca preocupación por las represalias. Los líderes chinos están preocupados de que los fabricantes calificados de alta tecnología trasladen su producción a India y Vietnam y no querrán acelerar estas tendencias, dijo Adam Segal, quien preside el programa del Consejo de Relaciones Exteriores sobre Seguridad Nacional y Tecnología Emergente. Por ejemplo, a manera de dato, a pesar de todos los esfuerzos recientes de Apple por aumentar la producción en la India, la mayoría de los iPhones todavía se está fabricando en China. ¿Qué panorama es el que tenemos por delante? A ello dedicamos nuestro foro de hoy. En la ciudad de Londres está el reportero de CNN, presentador del podcast Suddenly Family, reportero de tecnología y redes sociales, Samuel Burke. Samuel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, Samuel. Muy buenos días para ti. Qué bueno hablar de esta relación codependiente. Todos conocemos a una pareja así y digo que China y Estados Unidos tienen una relación codependiente hablando de la tecnología. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Marcelo Mink, banquero de desarrollo, especialista en las relaciones entre China y Occidente. Él vive aquí en Miami, pero en este momento le encontramos en Manila, al otro lado del planeta. Marcelo, muy buenos días. No sé qué hora será por allá en Manila. Muy buenas noches, quizá. Sí, exactamente. Muchas gracias, César. Sí, acá en Manila son las 10 de la noche, las 22 horas. Bueno. Y es un gusto estar compartiendo este foro con ustedes. Muchas gracias. Vamos a comenzar con, de manera tal de que tenemos uno en Londres y el otro en Manila, y nosotros en el medio, en Miami. Vamos a comenzar con Samuel. Samuel, me informan que te gustaría comentar una anécdota que te resultó muy interesante con un CEO de estas tecnologías. Así es, una vez en la CNN llevé a cabo una entrevista con uno de los ejecutivos más importantes de la tecnología en Estados Unidos. Y estábamos hablando de Huawei y China y habló muy bien de Huawei y dijo, son clientes muy importantes, tenemos una relación excelente. No puedo decir su nombre porque tan pronto como terminó la entrevista en vivo, él me dijo, son tan difíciles los de Huawei, me están robando tantas cosas, tantos dispositivos, tantas ideas. Y dije, ¿pero por qué dijiste al aire que todo va muy bien? Y dijo, no puedo arriesgar todo lo que tenemos con ellos, porque no solamente son rivales, son también clientes, y es precisamente lo que está pasando con casi todas las grandes tecnológicas, que Huawei y otras compañías chinas y el gobierno china plantean cuestiones muy difíciles, pero representan una cuota del mercado tan grande como Apple, por ejemplo. China representa 20% de sus ingresos, que no puedan hablar ni honestamente con la gente, con el gobierno, con periodistas, mucho del tiempo. Qué reveladora esa anécdota que comenta Samuel, de verdad. ¿Cuál es el estado de esas relaciones comerciales en este momento? Le quiero preguntar a Marcelo Mink, allá en Manila. Bueno, las relaciones comerciales están en forma acentuadas por las relaciones políticas, geopolíticas que estamos viendo estos días. Usted ha mencionado, don César, el encuentro que hubo en Malta durante el fin de semana, y hoy va a haber otro encuentro
de costado, como se dice, de la reunión general de las Naciones Unidas entre el vicepresidente de China y el secretario de Estado, el señor Blinken. Lamentablemente hay muy poca prensa sobre esto, un CNN o CNBC o BBC, realmente nos enteramos después de que suceden estos encuentros, sí. Que es un poco el problema que también tenemos nosotros los que estudiamos este tipo de problemas, porque no hay poca información de lo que está sucediendo. Pero claramente, para sumarizar, que las relaciones comerciales están en forma increíblemente impactadas por las geopolíticas, y que también no permiten a las compañías tecnológicas desarrollar sus negocios, ¿no? Que en cierta forma fue aludido por el señor Samuel hace unos minutos. Muy bien, hablaba Marcelo Mink, banquero de desarrollo, especialista en las relaciones entre China y Occidente. Te pregunto a Samuel Burke. Samuel, cuando hice la introducción mencioné el caso de Apple, que ha tratado de abrirse hacia la India, pero la inmensa mayoría de lo que producen iPhones todavía está en China. Supongo que el caso de Apple también se repite en otras tecnológicas. ¿Qué nos puedes decir, Samuel? Bueno, por un lado, tras todo lo que pasó con la pandemia, muchas compañías se dieron cuenta de que no pueden tener toda su fabricación en un solo país. No solamente China, estamos hablando de cualquier país que tiene tanta fabricación de tan pocos dispositivos, digamos. Por otro lado, China representa un mercado tan grande para Apple que no quieren abandonar esa fabricación china porque no quieren hacerles enojar a los funcionarios del gobierno chino, porque necesitan esa cuota del mercado. Si alguien en Estados Unidos tiene acciones de Apple, van a estar, bueno, muy enojados si de repente cae Apple un montón, tal como pasó el otro día. Las acciones de Apple cayeron mucho al escuchar noticias de que China iba a prohibir tal vez los teléfonos Apple con los funcionarios del gobierno en China. China, por su parte, dice que no es cierto, pero muchos empleados chinos dicen que ya están diciendo que no pueden usar teléfonos de fuera de China. Así que es una situación no muy clara en este momento. Existe esta relación codependiente. China necesita a Estados Unidos, Estados Unidos necesita a China, pero los dos no se quieren, y por un lado estas grandes compañías en Estados Unidos no quieren perder ese gran mercado que representa el consumidor chino. Interesantísimo lo que plantea Samuel. Ya volveremos sobre esa relación de pareja donde la pareja no se quiere, pero son codependientes. Quiero plantearle lo siguiente a Marcelo Mink. Leo esto, Marcelo. Beijing parece haber decidido formas de tomar represalias contra las restricciones de chips lideradas por Estados Unidos sin enfrentar tales consecuencias. Una prohibición de las exportaciones de metales de tierras raras podría dar a los fabricantes de tecnología más motivos para permanecer en China. China procesa el 90% de metales de tierras raras. Esto ofrece a Pekín una forma de castigar a Estados Unidos y al mismo tiempo fortalecer a las empresas chinas de chips. Estos metales son cruciales para la fabricación de semiconductores, motores de vehículos eléctricos, sistemas de misiles y mucho más. ¿Qué nos dice al respecto, Marcelo, por favor? Bueno, como ya hemos mencionado, es todo interdependiente. Sí. Entonces es muy, muy difícil que estas relaciones de pareja, digamos, o que el resto del mundo pueda seguir avanzando y desarrollándose sin que los dos superpoderes tengan una cierta forma de trato más cordial y productivo, ¿no? Yo creo que con la globalización no tenemos mucha opción. Déjeme darle un ejemplo muy reciente, con el paso de la ley en Estados Unidos, de la ley sobre la reducción de la inflación. Se dan un cierto tipo de, no quiero decir subsidios, pero beneficios a las
a las grandes fábricas, a las 3 grandes de automotrices, ¿ok? Pero al mismo tiempo, al darle ese tipo de ayuda, usted puede saber que la mayoría de las fábricas de baterías eléctricas están en China. Entonces, en cierta forma, al beneficiar a la empresa norteamericana, se está dando también una especie de subsidio a las empresas chinas que fabrican las baterías. Entonces, está todo tan interdependiente que cualquier tipo de sanción, como nunca fue antes, digamos que se retrocede, o sea, vuelve en contra de la misma persona que está creando las sanciones. Así como China está aprendiendo sanciones, Estados Unidos también generó sanciones en el reciente tiempo. Así que, nuevamente, yo pienso que el énfasis tiene que ser en mejorar las relaciones para que no solo las dos superpotencias, pero el resto del mundo pueda seguir avanzando. Eso plantea una circunstancia muy, muy curiosa, porque, digamos, la pareja está amarrada. Como decía Samuel Burke, es una pareja que no se quiere, pero está condenada a estar unida porque son codependientes. De manera tal de que ninguna se puede imponer sobre la otra, porque se haría daño a la otra. Es decir, es una situación muy, muy extraña. ¿A dónde puede conducir esto? Le quiero hacer la pregunta a los dos. Comencemos por Samuel Burke. ¿Cuál puede ser la solución en una relación tan extraña, tan condenada? Bueno, la solución no tiene que ver con la tecnología en sí. La solución es lo que está diciendo Marcelo, que tenemos que llegar a un acuerdo, no solamente Estados Unidos y China, también aquí en Londres, en el Reino Unido, en la Unión Europea, tenemos estos mismos problemas que enfrentan China y Estados Unidos. Entonces, tiene que haber, bueno, primero que nada, honestidad, tal como necesita la pareja. También estos dos países no confían uno en el otro. Tiene que haber también acuerdos, y no solamente hablo de nuevo de la tecnología, sino de todo lo que es vender y comprar cosas uno del otro. Y lo que tenemos aquí no solamente es la tecnología, lo que está pasando en la tecnología también está pasando en muchas partes de nuestra cultura. Hay profesores en Australia que no pueden decir lo que quieren decir acerca de China porque no quieren perder a la gran cantidad de estudiantes que representan mucho dinero que vienen de China y representan mucho dinero para esas universidades. Por otra parte, César Miguel, estoy seguro de que te acuerdas lo que pasó con la NBA. Un coach de básquetbol publicó algo en Twitter en contra, digamos, de China, y se enojaron tanto que ya no podían ver los juegos de baloncesto en China. Así que tenemos gente que ni puede decir desde los estadios en Estados Unidos hasta los salones de la universidad la verdad, lo que quieren decir. Así que es una situación muy fea y tiene que haber líderes que se confían uno en el otro. Y desde que llegó el presidente Trump, pero ojo, esto no comenzó con el presidente Trump, y muchos líderes que conozco que aunque no estaban de acuerdo con casi nada del presidente Trump, estaban muy contentos con lo que él hacía con respecto a China, porque pensaban que era lo correcto para los negocios estadounidenses. Hablaba Samuel Burke. Ya para cerrar, porque estamos sobre la hora, ¿qué impacto tiene toda esta guerra en el mundo? Marcelo. Bueno, nuevamente yo pienso que hay que recalcar que tenemos un mundo, solamente uno, que es cada vez más pequeño, más interconectado, y que yo creo que ninguna nación puede darse el lujo de tener la supremacía, y que hay que llegar a la comprensión de que tenemos que estar todos compartiendo las riquezas, los recursos que tenemos en forma eficiente para poder lograr una estabilidad y digamos, tratar de lograr que los países puedan vivir en paz con sus propias culturas. Y para eso
por supuesto, la economía es fundamental, la tecnología es gran parte de eso, pero las comunicaciones entre países, como yo le habré mencionado, don César, estamos haciendo estudios sobre lo que se llama el Belt and Road Initiative, que es una mala traducción en español, sería Franja y Camino, que es una iniciativa china de infraestructura global que tiene como participantes 150 países. Y recientemente Estados Unidos, en la reunión del G20 en India, ha decidido en cierta forma crear otro tipo de iniciativa para competir con esto del Belt and Road, pero va a utilizar partes de la infraestructura que ya están construidas por el Belt and Road. Entonces, en vez de decir, bueno, nosotros tenemos esto en lugar del otro, decir, bueno, mira, tenemos las dos cosas, los países pueden elegir, hay más competitividad y así podemos avanzar, no solo nuestros países, pero todos los otros países también. Muy bien. Marcelo, le agradezco mucho pues que haya participado en nuestra conversación de hoy. Marcelo Mink es especialista en relaciones entre China y Occidente, exdirector del Banco Asiático de Desarrollo. Y muchísimas gracias a... Él está en Manila. Y Samuel Burke está en la antípoda, en Londres. Samuel es presentador del podcast Suddenly Family de CNN. Muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias, que tengas un excelente día. Y si no resolvemos este asunto, vamos a llegar a tener dos mundos, un internet chino, un internet del resto del mundo, y es algo muy, muy peligroso, porque tal como dijo Marcelo, es un solo mundo, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Me quedo con la imagen de Samuel de la pareja. Imagínese usted una pareja conyugal donde se detestan, él y ella, o él y él, ella y ella, en fin, se detestan, pero tienen que convivir y tienen que soportarse, porque dependen íntimamente el uno del otro. Si éste le hace daño a ella, el daño le revierte en él y viceversa. Dios mío. 10:23, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En la ciudad de La Habana se dio la cumbre del G77 más China, y allí los 134 miembros del grupo criticaron la injusta, entre comillas, estructura financiera internacional, las sanciones contra algunos de sus países, y dejaron muy claro que no se van a quedar de brazos cruzados ante esta injusta situación que limita sus posibilidades de desarrollo. El comunicado dice: rechazamos la imposición de leyes y regulaciones con impacto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas. Cita textual. Una cumbre que se realice en La Habana ya nos dice, la mera ubicación, el mero escenario ya inclina la balanza hacia un lado. Ahora bien, ¿qué peso real tiene una cumbre como esta y la decisión? Cuando dicen, dejaron muy claro, no se van a quedar de brazos cruzados ante esta injusta situación. ¿Qué pueden hacer estos países, estos 134 países? Vamos a Ciudad de México a consultar la opinión del historiador e internacionalista Gerardo Sánchez. Gerardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Muchas gracias. A ver, ¿qué balance haces de esta reciente cumbre del G77 más China realizada en La Habana? Como muchas de las cumbres del G77, pues tiene declaraciones bastante, con ideales bastante altos, con objetivos bastante ambiciosos. Sin embargo, como mencionabas, su verdadero alcance resulta ser en la mayoría de las veces limitado.
podríamos pensar que sí hubo algunos elementos muy importantes, como por ejemplo la presencia de un alto representante del Comité Central del Partido Comunista Chino. Es decir, uno de los 7 miembros más importantes del Partido Comunista asistió a la reunión. ¿Y esto qué implica? Hoy hemos estado buena parte del programa hablando precisamente de China. ¿Qué implica esa presencia allí en el G77? Pues esto todavía estaría en el campo de la especulación, pero parecería que China lo que está queriendo es reforzar sus relaciones diplomáticas con el llamado Sur Global. Es decir, a medida que algunas de sus políticas encaminadas a mejorar sus relaciones con Europa, por ejemplo, o con los países del este de Asia han fracasado un poco, parece que ha regresado al viejo patrón de mirar hacia el sur global para conseguir influencia diplomática. Entonces, la presencia de un alto miembro del gobierno chino es una señal más de este proceso. Cuando hablan de las sanciones, conocemos bastante bien cuáles son los países en este sentido más afectados. Pero esas sanciones no se van a mover porque un grupo como este lo diga. ¿Cuál es el sentido entonces de la proclama? ¿Un mero saludo a la bandera? ¿Una postura retórica? ¿Cómo lo ves? Pues esa ha sido una bandera constante del grupo de los 77 prácticamente desde sus inicios. Digamos, el rechazo a imposiciones unilaterales por parte de las potencias. Pero en términos concretos, lo que implica es básicamente una censura moral, por así decirlo, de una buena parte de los países del mundo frente a las sanciones económicas. En este caso, me parece claro que fue Cuba el que estuvo presionando para que se hiciera esta declaración. Ya. ¿Qué sentido tiene la reunión cuando estamos en la víspera ya de la Asamblea General de Naciones Unidas? Justamente es importante porque el grupo de 77 es en realidad un comité, digamos, coordinador informal. Yeah. Entonces la reunión de los 77 ayuda a alinear las posiciones que estos 134 países van a tener en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya lo veo. Suele ser... Ya lo veo. Gerardo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gerardo Sánchez es historiador e internacionalista y nos habló desde Ciudad de México. 10:33. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Una muy interesante que viene de Reuters, César. El Papa Pío XII, cuyo periodo como pontífice coincidió con la Segunda Guerra Mundial, conocía detalles sobre el intento nazi de exterminar a los judíos en el Holocausto desde 1942. Según una carta encontrada en los archivos vaticanos, que entra en conflicto con la posición oficial de la Santa Sede en aquel momento de que la información que tenía era vaga y no estaba verificada. La carta, fechada el 14 de diciembre de 1942, fue escrita por el padre Letterkennig, jesuita que formaba parte de la resistencia antinazi en Alemania, y fue dirigida al secretario personal del Papa en el Vaticano, el padre Robert Leiber, también alemán. En la carta, Kennig le dice a Leiber que sus fuentes le habían confirmado que unos 6.000 polacos y judíos al día eran asesinados en hornos de la SS en el campo de Belzec, cerca de Rava Ruska, que entonces formaba parte de la Polonia ocupada por los alemanes y ahora se encuentra en el oeste de Ucrania. Lo sabían. Interesantísimo. La postura del Papa Pío XII fue siempre muy, muy criticada, no solo durante la guerra, sino después, por muchas sospechas, y esta carta del padre jesuita alemán, pues, ciertamente le compromete. Gracias, Flor Alicia. Leo a las 10:34 de la mañana que cientos de personas infectadas
con cientos de personas infectadas, las autoridades toman medidas para evitar la propagación de un nuevo virus, el virus Nipah en la India. ¿Qué es este nuevo virus? ¿Por qué es tan mortal? ¿Cómo se transmite? Consultemos pues a una autoridad en la materia. Vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde en la línea telefónica está el doctor Amós García Rojas, quien es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor García Rojas, muchísimas gracias por atendernos de nuevo. Buenos días. No. Buenas tardes aquí ya. Siempre es un placer estar con ustedes, don César Miguel. Siempre es un placer. Gracias, buenas tardes por allá, ciertamente. ¿Qué es este nuevo virus Nipah en la India? Bueno, este virus no es tan nuevo, ya tiene algunos años de existencia, se conoce desde hace unos años, desde 1999, en que dio lugar a diferentes brotes, básicamente en Malasia, que también llegaron a Singapur. Y estaba vinculado, y es lo que conviene subrayar de todas estas grandes situaciones de conflicto en la salud que hay en los últimos tiempos, es una zoonosis, es decir, es una enfermedad de los animales que pasa al hombre. En este caso, en estos primeros virus, la transmisión se hacía por un contacto directo en personas que trabajaban con cerdos que estaban contaminados. Y también tenemos que considerar el papel que en la posible infección de este problema, en la posible transmisión de este problema, tenga su reservorio natural, que otra vez, igual que pasaba con el SARS-CoV-2, son los murciélagos. ¡Qué broma con los murciélagos! ¿Por qué los murciélagos otra vez, doctor García Rojas? Pues son un gran reservorio, los murciélagos son un gran reservorio de numerosos microorganismos, de coronavirus y también del virus Nipah. Ahora, si me permite, sí quería diferenciar que la posibilidad de generar un problema de salud amplio en relación a este virus está bastante más limitada, básicamente por los modos de transmisión de esta enfermedad, que puede ser también de persona a persona, aunque esto es más difícil. Lo más lógico es que siempre la transmisión sea por estar en contacto con animales infectados, un contacto muy estrecho y también, lógicamente, con unas condiciones de salubridad pues deficitarias. Bueno, a alejarse de los murciélagos. Pero, ¿qué características tiene la enfermedad que deja el virus? Bueno, esta enfermedad, desde el punto de vista de lo que es la letalidad, a las personas afectadas pues tiene una letalidad relativamente alta. Prácticamente la mitad de las personas que pueden resultar afectadas pueden tener consecuencias fatales por padecer la infección. En otros casos, sin embargo, es completamente asintomática, es decir, muchas personas pueden estar en posesión del virus, pero no tener ningún cuadro. Y normalmente la enfermedad más frecuente que produce es una enfermedad respiratoria aguda, que puede ir desde ser una enfermedad con características leves a ser una enfermedad con características graves, y luego la manifestación más dramática, más tremenda que tiene, puede ser una encefalitis letal. Dios. ¿La muerte ocurre por esa encefalitis? La muerte ocurre por esa encefalitis, pero también una enfermedad respiratoria aguda, si tiene las consideraciones de grave y no está bien cuidada, puede también tener como consecuencias dramáticas el fallecimiento de la persona afectada. Doctor García Rojas, ¿está circunscrito por el momento a la India o hay otras zonas, otros países donde se haya conocido ya este virus? En estos momentos los brotes están circunscritos a la India, pero repito, fue una enfermedad que se visualizó por primera vez en Malasia y en algunos casos en Singapur. Y a mí me gustaría reforzar también una cuestión que me parece muy importante, y es que este virus, el virus del Nipah, está en la lista de enfermedades prioritarias del Plan de Investigación y Desarrollo de la OMS, es decir, que le da una importancia razonable, aunque repito, se la da en el sentido de que hay que investigar todavía más en relación a esta patología. Ya. Doctor García Rojas, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy.
Nada, siempre es un placer, de verdad, don César Miguel. Un fuerte saludo desde Canarias. Gracias. El doctor Amos García Rojas es el presidente de la Asociación Española de Vacunología y nos habló desde Las Palmas, allí en Gran Canaria. Son las 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Yo no me canso de escucharla, qué impresionante es. El tema lo conocen, es la hierbabuena, pero la cantante, la única, Lena Burke, homenajeando a Celia Cruz. Celia no está, pero Lena sí, en la línea telefónica. Querida Lena, muy buenos días. Buenos días, don César. Un gusto saludarlo en la mañana de hoy. Uy, Gracias por esa presentación. Qué maravilla eso. ¿Cuándo lo grabaste, esa versión? Bueno, esto lo grabamos ya hace unos cuantos meses con el grupo Free Cover Venezuela, que ellos me invitaron para hacer ese homenaje a Celia Cruz y bueno, está en YouTube, en el YouTube de Free Cover, y de ahí han empezado a salir pues todos estos homenajes que bueno, pues vamos a hacerle a doña Celia en vivo y en directo y a todo color. A todo color. ¿Cuándo va a ser esto, Lena? Bueno, vamos a hacer el 14 de octubre en Pembroke Pines City Center a las 8 de la noche, va a ser allá, y también en el 22 de octubre en California, en Glendale, California, en el Alex Theater de California. Así que, y por ahí vamos a seguir después para Nueva York, y si Dios quiere, ya después le iré diciendo. A ver, ¿y quiénes te van a acompañar? ¿Tienes una orquesta completa, una sonora? Sí, justo me va a acompañar un orquestón, porque es la orquesta de Celia Cruz All Stars, que es la que la acompañaba a ella, dirigida por Briley Ramos, y es un orquestón, sí, con todos los metales, con todo como va, porque bueno, para hacer su repertorio hay que tener el full band, ¿no? La banda completa. Y cuando dices el repertorio, Celia empezó a cantar muy chiquita, a grabar muy jovencita, y bueno, el repertorio de Celia es inagotable. ¿Cómo hiciste la selección, Lena? Sí, es inmenso. Yo, bueno, estoy escogiendo un poco las que más me quedan a mí, canciones, aún cosas que no he grabado aquí con Free Cover, por ejemplo, como Cúcala, como Yo Viviré, de la última generación de las cosas que grabó Celia, cosas como, bueno, pues Tu Voz, Cuba, qué lindos son tus paisajes, Por si acaso no regreso, muchos temas que ella fue un poquito de los principios, un poquito de distintas etapas de su carrera, ¿no? Lo que hemos querido es recorrer lo más que se pueda, pero de sus etapas, y por supuesto no puede faltar Vieja Luna, que ella la grabó también en su disco de boleros, y usted sabe, César, que es mi bolero predilecto de la vida. Quiero escaparme con la Vieja Luna. Así mismo. ¿A dónde en el momento en que la noche muere. Sigue. Cuando se asoma la sonrisa blanca en la mañana de mi adversidad, quiero volver a revivir la noche, porque la vieja luna volverá. Ella es quien sabe dónde está mi amor, ella sabe si es que lo perdí, vieja luna que en la noche va. Uy. Bueno, y la vieja luna. La vieja luna, harás el cao cao manipicao. Sí, también, claro que sí. Y un poco el guabá también, el guabá. Bueno, muchas canciones que me gustan mucho y que yo nunca he cantado, es un reto para mí. Qué bien. Para ti que eres tan joven, la nieta de Lena Burke, ¿qué es Celia Cruz?
Celia Cruz es el ejemplo de artista que todos nosotros, bueno, los jóvenes y aún más jóvenes que yo y todas las generaciones, yo diría, de mujeres artistas o cantantes del mundo, quisiera pues interpretar, ¿no? Para mí ha sido el ejemplo más grande, que no solo de gran artista universal, de romper en todo sentido barreras, por supuesto, con su música, pero también como ser humano, esa humildad que mantuvo hasta el último día de su vida, y que trataba a todo el mundo con un cariño inmenso y tan agradecida de la vida y de su público. Eso hay que imitarlo, eso hay que seguirlo, y que la gente siempre descubra de nuevo su música, porque es la más grande, yo diría, ¿no? Sí, yo doy fe de eso que acabas de decir. Celia fue siempre tan cordial, tan sencilla, tan humilde, ¿no? Siendo esa superestrella, era impresionante, era cordialidad con todos. Así es. Muy, muy. Bueno, invita de nuevo a nuestros... Tengo una anécdota, a chica, César. Sí. Usted sabe que mi abuela y ella fueron juntas las Mulatas del Fuego, estaban juntas en ese grupo. Y cuando eran jovencitas, y un día que Celia, la primera vez que me lo contó Homer Pardillo, su manager y albacea, cuando ella se iba a cantar en Tropicana la primera vez, se le habían quemado sus zapatos, y cantó con los zapatos de mi abuela Elena, porque mi abuela le dijo, ponte los míos, y le quedaban un punto grande, porque mi abuela calzaba un punto más grande que ella, pero cantó con los zapatos de mi abuela, y anécdotas así hay muchas, y nos une esa familiaridad, ¿no? Muy bien, mira tú qué cosa, porque Celia, si de alguna prenda de vestir hizo leyenda, fue con los zapatos que tenía, aquellos tacones sin tacón, ¿no? Sí, buenísimo. Y pensar que un traje de ella está en el MoMA de Nueva York como emblemático, ¿no? Eso es cierto. Y ahora mismo está la exposición también aquí en el Tower Theater, que lo pueden ir a ver, todo el que quiera ver la exposición de ella, se llama Forever Celia. Y bueno, pues este espectáculo que vamos a hacer, que se llama Celia Vive, el 14 aquí en Pembroke Pines, los tickets están en Ticketmaster, y el 22 en Los Ángeles, en octubre, 22 de octubre. Muy bien. Bueno, allí estaremos, querida Lena, para aplaudirte como es debido. Sí, gracias. Qué rico. Allá los veo. Allá nos vemos. Grande. Gracias. La gran Lena Burke. 10:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se encuentra en Estados Unidos y va a mantener una reunión bilateral con Biden el miércoles en Nueva York en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy se reunirá con Elon Musk en San Francisco para hablar sobre inteligencia artificial. La reunión llega en un momento en que Musk enfrenta acusaciones por tolerar mensajes antisemitas en su plataforma de redes sociales X, antes conocida como Twitter. También hoy, César, se cumple el segundo aniversario desde que los talibanes impidieron el acceso de mujeres a la educación secundaria y universitaria, una medida que alegaron sería temporal hasta que lograsen adaptar los contenidos a la ley islámica o Sharia, pero ya hemos visto que se ha mantenido. Qué pena de verdad. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:52. Así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de la periodista Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con la periodista Laura Rodríguez en la producción general, la periodista Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa y el ingeniero de sonido Jesús Carreño en los controles. Ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.